Hola, ¿qué tal a todos? Y feliz comienzo de semana. El día de hoy vamos a estar mirando no solamente cómo cerramos la semana pasada, sino también cómo cerramos el mes que acabo de culminar, el mes de julio. Así que vamos a dar un vistazo a eso. Así que yo diría que bueno, empecemos ya. Venga. Entonces, como ves, estamos sobre el marco de 4 horas. Este fin de semana que acaba de terminar, realmente se pudiera decir que no mucho sucedió en él. Como ves, aquí tuvimos un pequeño fake out que brevemente se subió en esta zona, pero como ves, pues básicamente se mantuvo más que nada sobre esta línea, el nivel de los 23.700, y ahora ha habido una pequeña caída alrededor de $1.000. Bueno, entre comillas, pequeña. Esto quiere decir que los mercados asiáticos al abrir el día de hoy empujaron el precio y otra vez esa volatilidad como la que vemos aquí o inclusive aquí también está otra vez regresando al mercado. Aquí lo importante, como ves, es que estamos actualmente eh, examinando el soporte que se encuentra en nuestra línea 50 diaria EMA. La pregunta es si va a aguantarnos o si por lo contrario vamos a romperla y posiblemente entonces caer a precios más bajos. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Esta, lo dicho, sería la pregunta. Para ello vamos a tratar de descifrar un poco las condiciones del mercado. Aquí, como ves, en el marco de 1 hora tenemos nuestra línea 100 EMA, también por encima de la 50, la 13 y la 20. Y aquí, como lo dije, ya estamos por encima de la línea 50 diaria EMA. Esta línea tiene que aguantar el soporte. Si lo logramos, estaríamos formando aquí en el contexto de los marcos de tiempo cortos un pequeño patrón W que pudiera nuevamente con el precio objetivo llevarnos inclusive, y si lo medimos para ser más exactos, nos llevaría nuevamente a esta zona que ya mencioné de los $27.758 más o menos. Esto sería obviamente positivo, como es esta zona fue de muy buen soporte en los últimos días, sobre todo aquí en este movimiento que se ve aquí. Aquí ya lo dicho, los hacedores de mercado lograron empujar y esto se ve más claro todavía aquí en el marco de tiempo de 15 minutos el día de ayer, inclusive aquí justo alrededor de la 1 de la mañana que vemos este movimiento, bueno, en horario alemán, vemos este movimiento increíble donde atrajeron obviamente capital al mercado y luego empujaron el precio para liquidar, ¿no? Y en 15 minutos este tipo de movimiento no está nada mal para ellos, claro. Y como ven, el precio volvió no solamente a caer, sino cayó por debajo de este otro nivel que se encuentra aquí, que ahora, por cierto, se ha vuelto un poco complicado poder subirnos por encima de él, ¿no? Entonces tenemos que lograr eso. Bitcoin tiene que lograr otra vez salir de esta zona para adentrarse por encima o subirse por encima de este nivel que es tan importante, los 23.750. Si miramos el indicador RSI, vemos que ha habido aquí también un cruce a los 70 puntos, alrededor de los 70 puntos, causando caída en el precio. Lo mismo se aplica al MACD, donde también hay un cruce. Y cada vez que hay este tipo de cruces se pudiera esperar o se puede casi que uno preparar a que los siguientes cierres de estos periodos serán también negativos o positivos, dependiendo obviamente del cruce. Si es un cruce como el que tenemos aquí, pues obviamente cae el precio. Si es uno como el que está aquí abajo, eso quiere decir que el precio va a subir, muy probablemente. Y aquí lo dicho, el cruce que acabamos de tener está igual que este otro. Son cruces negativos, es decir, muy probablemente vuelva a caer el precio o haya un periodo de corrección. Entonces eso es lo que estaríamos esperando ahora. La probabilidad es relativamente alta de que en esa dirección nos movamos ahora. De hecho, si comparamos aquí el porcentaje, casi 14, casi 15% en corrección desde que hubo el cruce aquí en el MACD. Y lo usáramos, y no tiene que ser exacto, pero lo usáramos solo como una plantilla, esta caída aquí también de 15% traería el precio otra vez, aunque no lo creas, aquí a los 19.700 o $19.800, que para aquellos de ustedes que no saben,
es simplemente el último alto histórico o el previo alto histórico que fue a finales del 2017 y principios del 2018 aquí en esta zona. Entonces, esto es una posibilidad que se forma ahora en lo que sería en los marcos de tiempo un poco más largos. También hay que decirlo, ¿no? Y esto sí es más positivo, que tenemos todavía mucho soporte por debajo de nosotros. Así que no es que estemos cantando derrota, pero hay que estar pendientes. Sobre todo que aquí no se forme un doble techo. Lo cierto es que no sería muy perfecto porque aquí esta zona es mucho más alta que la zona que está en la izquierda. Pero de todas maneras la posibilidad sigue estando de que se forme un doble techo y entonces este nivel sería muy importante a observar, los 20.787 dólares, y esa zona o ese nivel tendría entonces que brindarnos el soporte que necesitamos. En el gráfico de un mes, como vemos aquí, este canal ascendente que proviene desde el 2013, donde tenemos los diferentes mercados alcistas, bajistas, alcista, bajista, etcétera, etcétera. Interesante aquí para notar es que, como ves, esta línea inferior ya varias veces tocada en los diferentes mercados bajistas, y también en las líneas superiores en los alcistas, vemos cómo estas dos líneas nos dan una buena guía de dónde está el soporte y dónde está la resistencia. Si nos acercamos aquí, otra vez estamos en el contexto de un mes, vemos que los dos últimos meses han sido cerrados por encima de esta línea tan importante. Es decir, que ha sido por encima del previo alto histórico. Y como ves, inclusive el mes pasado, pues volvimos otra vez a alejarnos un poco de ella. Es decir, se pudiera decir que esto solamente es Bitcoin examinando qué tipo de soporte tiene aquí, como lo ha hecho ya a través de la historia desde el 2013. Si miramos en el contexto diario, también en esta gráfica, vemos esto con más claridad. Aquí hay este rango entre los $20,000 más o menos y 27,000 casi. Y mientras estemos aquí, es posible que estemos en este periodo por días o semanas, ¿no? Aquí en el contexto semanal vemos la misma situación, un poco más consolidada. Vemos inclusive el cierre pasado, de la semana pasada, muy bueno. Y ninguno de estos, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7 cierres semanales ya hemos tenido por encima de este nivel importante que les acabo de mencionar, ¿no? Del previo alto histórico de los 19,800 dólares. Así que esto no se nos puede olvidar, hay que tener esto pendiente de que este tipo de señales o indicadores también hay que observarlas para tener una idea de qué es lo que está pasando en el mercado. Si ahora miramos con Ethereum brevemente, aquí tenemos una situación muy interesante y quizá un poco diferente a Bitcoin. Inclusive se pudiera ver que aquí se estaría formando lo que sería una especie de falling wedge, o bueno, quizá no necesariamente eso, sino más bien se podría decir que un triángulo simétrico, aunque realmente no es perfecto y solo tendría dos puntos de contacto. Bueno, quizás se pudiera inclusive ajustar en esta zona aquí para que tenga más validez. De todas maneras, lo que quiero decir con esto, sea lo que sea, es que hay que tener cuidado porque, como ves, esta zona que está aquí arriba es una zona muy fuerte de resistencia, ¿no? Cada vez, como puedes ver, y estamos en el contexto de 4 horas, que Ethereum trata de adentrarse en ella, como ves, instantáneamente casi baja nuevamente el precio y es vendido ese nivel rápidamente. Y no hemos podido hasta ahora realmente perforarla, solo una vez brevemente, y como ves enseguida caímos. Así que hay que tener esto aquí muy pendiente, que la resistencia que ya aquí claramente se ve, no, hasta que no logremos, claro, si Bitcoin logra subir, y esto sería quizá el empuje que necesita Ethereum para subirse, pero como ves estamos actualmente sobre la línea 13 EMA. Entonces si Bitcoin nos jala hacia arriba, fantástico. Si no, hay una fuerte o grande probabilidad que por lo menos bajemos a tocar la 50 o inclusive la línea 100 EMA. Y así pudiéramos eliminar esta zona, inclusive aquí esta subida que tuvimos
de una manera muy rápida. Sobre todo este punto que está aquí es muy importante, ¿no? Porque este de los 1660 más o menos sería el punto a observar, que el precio no caiga por debajo de él. Si lo hace, entonces el precio objetivo, lo he dicho, llegaría aquí muy cerca a los 1530, 1540, que sería nuestra línea 100 EMA. Como ves, esta línea nos ha brindado buen soporte, pero también fuerte resistencia en el pasado reciente, así que habría que estar pendientes que este no sea el caso. Lo dicho, todo esto va a depender obviamente de cómo se comportan los mercados tradicionales, cómo se comporta Bitcoin, pero este nivel será importante y si no, rápidamente nos encontraremos otra vez aquí en esta zona de los $1500 más o menos. Así que hay que tener eso en nuestro radar. Miremos ahora rápidamente el índice de miedo y codicia. Como ves, tenemos actualmente 33 puntos. Caímos de 39 que tuvimos el día de ayer. Y bueno, esto hay que ponerlo obviamente en un contexto. Y el contexto que hay que resaltar es que en la macroeconomía actualmente no ha cambiado absolutamente nada. Es decir, la situación sigue siendo una situación preocupante, con problemas de distribución de bienes mundiales, problemas de que hay recesión ya en los Estados Unidos, aunque quieran cambiar la definición o inventarse alguna fórmula nueva de último segundo, se pudiera decir que está confirmado que están en una recesión. Y lo dicho, realmente no ha cambiado nada. Lo único diferente esta última semana, como ves aquí, es que lo que sería el Nasdaq, ¿no? Tuvo una fuerte subida en el precio y esto se debe, en mi opinión, a que las empresas, ¿no? 100 empresas en total estadounidenses de las grandes de la tecnología anunciaron sus cifras y en ellas pues se reveló de que les había ido mucho mejor de lo que se esperaba. Entonces, como ves, esto pues tiene una influencia positiva en el mercado, en los mercados tradicionales y como ves también esto influye de manera positiva a los mercados de las monedas, de las criptomonedas, en este caso como sería Bitcoin. Así que bueno, eso es todo lo que he preparado para el día de hoy. Espero que esta información te sirva para algo y que, bueno, estés listo para mañana otra vez volver a vernos aquí en este canal. Como siempre, mi nombre es Basti, que tengas un buen día. Chao, chao.